Shalom and blessings, brothers. Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas. Bienvenidos al podcast de hoy. Antes de comenzar, por supuesto, como siempre, una cálida bienvenida para ti, Baruch. Qué bueno verte, mi amigo. Muy agradable verte también, Cristian. Gracias. Un podcast muy necesario que debíamos hacer. Hemos hablado de esto antes de comenzar la grabación porque estos eventos... y por supuesto entraremos en detalle sobre qué evento me refiero, pero son eventos espiritualmente ofensivos para Dios. Realmente no quisimos mostrar muchos más videos o fotos que tenemos sobre esto porque no queremos darle más exposición a este asunto de lo necesario. Pero, como introducción, Israel se prepara para albergar en el Medio Oriente el festival de la comunidad abecedario más grande de la historia, en el Mar Muerto, en junio de este año 2026. Esto es lo que los organizadores han declarado. El nuevo festival Pride Land, o Tierra del Orgullo, busca transformar el Medio Oriente del desierto de Judea en una colorida ciudad del orgullo del 1 al 4 de junio. El evento pretende crear una experiencia más amplia que solo fiestas o presentaciones. La meta es crear un espacio que esté vivo 24 horas al día, con 15 hoteles, complejos playeros, fiestas y un área central de espectáculos, todo funcionando las 24 horas. Junto a la vida nocturna, Pride Land tendrá complejos culturales y artísticos, áreas de relajación y paisajes, y además... No puedo creer que estén diciendo esto, pero además tendrá áreas familiares con actividades para niños, talleres familiares y los organizadores esperan crear una ciudad del orgullo multigeneracional, no solo una fiesta celebrando el orgullo. Oramos para que el Señor proteja a todos los niños de este evento. Antes de darte la palabra para tus comentarios iniciales, Baruch, es interesante señalar que se cree que Sodoma y Gomorra estaban ubicadas cerca de la cuenca sur del Mar Muerto, aunque la prueba arqueológica definitiva sigue siendo esquiva y no confirmada. Pero si realmente esas ciudades estuvieron en esta área, supongo que la pregunta es, ¿será una coincidencia que estén organizando este evento en esa misma área? Especialmente cuando sabemos que lo que pasó cuando el Señor castigó a esas dos ciudades. Pero tus comentarios, Baruch. Mencionaste, Cristian, que es espiritualmente ofensivo para Dios y estoy de acuerdo contigo, pero también pienso que estamos obligados a decir que debería ser espiritualmente ofensivo para todo creyente. Todo aquel que tiene al Espíritu Santo debe rechazar este evento. No querrás ir allí. No querría ser parte de nada conectado con eso, porque el Espíritu de Dios no permitiría a un verdadero creyente tener ninguna conexión con un evento tan moralmente repugnante. Sí, estoy de acuerdo. Así que entremos en la palabra de Dios, Baruch. Hay tantos pasajes que podríamos utilizar, pero el tiempo es limitado y también estamos abordando esto por una razón, ya que algunas personas, una vez más, que se hacen llamar cristianas, lo cual no creo que sean, porque por sus frutos los conocerán, están diciendo que todas estas escrituras se refieren a la prostitución masculina y no al estilo de vida homosexual. Pero analicemos esto en detalle. Primera a los Corintios 6, versos 9 y 10. ¿Acaso ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dos cosas rápidas. El significado en griego de malakoi significa literalmente suave o gentil. Se usaba para describir a personas que actuaban de manera afeminada. Mientras que arsenokotai, palabra compuesta formada por arsen, hombre, y koite, cama o sexo, significa literalmente varones que se acuestan con otros varones. Tus comentarios, Baruch. Sí, bueno, una vez más, creo que necesitamos ser muy directos en cuanto a que toda perversión sexual es una ofensa para Dios. Aquí se menciona específicamente a los inmorales sexuales, los adúlteros, todas esas cosas, ya sea hombres con hombres o también hombres con mujeres. Todo esto es inaceptable para Dios.
Que quede claro, nosotros no estamos aquí para ser políticamente correctos. Estamos aquí para compartir la verdad de la Biblia. Y de la misma manera que la homosexualidad y el lesbianismo son inaceptables para Dios, también lo es la fornicación y el adulterio heterosexual. Todas estas cosas son extremadamente problemáticas para aquellos que profesan tener conocimiento del Señor y Salvador, el Mesías Yeshua. Amén, gracias. Una escritura muy conocida, por supuesto, Levítico 20, verso 13. Si un hombre se acuesta con otro hombre como si fuera una mujer, ambos han cometido una abominación, serán condenados a muerte. Son palabras muy fuertes las que vemos aquí. Términos hebreos en contexto. Ish significa hombre o esposo. Zakar significa varón. Mishkev significa literalmente acostarse con una mujer. La frase indica el acto sexual entre dos hombres. Toavá es traducido como abominación o cosa detestable. A menudo se refiere a actos religiosos o sexuales prohibidos. Tus comentarios, Baruch. Bueno, creo que esto es muy directo. No sé cómo alguien podría pensar que cuando lees este pasaje, y veremos otros textos también, tal comportamiento es aceptable para Dios. Insisto, vemos que como es un pecado muy ofensivo, la palabra toavá significa abominación. Noten el resultado. Ciertamente serán condenados a muerte. Así que vemos cómo ese pecado está relacionado con la muerte. De nuevo, ¿estamos sugiriendo acaso que si alguien está practicando tal conducta, tenemos el derecho de ejecutarlo? Por supuesto que no. Eso sería algo muy incorrecto. Pero entendamos que existe un juicio de Dios, y ese juicio de Dios conducirá a ese individuo a la muerte eterna. Excelente, gracias. Marcos 10:6. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Que no haya confusión, especialmente con lo que la gente está promoviendo en los últimos años acerca de los géneros. La Escritura es muy, pero muy clara. Tus comentarios, Baruch. Bueno, solo diré una cosa. Queda muy claro bíblicamente que Dios creó varón y Dios creó hembra. Como leemos aquí, hombre y mujer. Aquí está el problema. Cuando un hombre quiere identificarse como mujer, tenemos que verlo desde la perspectiva correcta. Eso no se trata de otra cosa sino de rebeldía. Y creo que ese es el espíritu dentro del transgenerismo. Es un movimiento arraigado en rebeldía contra Dios. Ellos quieren decir, Dios no está en control, yo lo estoy. Y se colocan en una posición desafiante contra Dios. Pero Dios creó varón y hembra. Mas ellos dicen, yo puedo elegir. Eso es falso. Y, de nuevo, este movimiento transgénero está totalmente basado en una mentira. En ningún lugar vemos que un hombre literalmente pueda convertirse en mujer o una mujer en hombre. Todo eso está arraigado en falsedades y mentiras. Correcto, gracias. Romanos 1, del 26 al 28. Leeré la escritura primero para que luego la comentes. Dice, por esta razón, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que son contra la naturaleza, y de la misma manera los hombres abandonaron las relaciones naturales con las mujeres y se consumieron en la pasión unos por otros, cometiendo actos vergonzosos entre hombres y recibiendo en sí mismos la debida consecuencia de su extravío. Y como no consideraron digno reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran lo que no debían. Tengo una pregunta para ti, Baruch, y por favor corrígeme si me equivoco, pero ¿será que lo que estamos viendo aquí es que, como consecuencia de rechazar a Dios, Dios restringe su gracia y los deja a merced de su lógica dañada y de sus propias elecciones pecaminosas? ¿O es mejor decir esto que Pablo explica, que Dios permite que la gente sufra las consecuencias de sus elecciones, incluyendo la impureza sexual y sus acciones inmorales? Sí, creo que eso es exactamente lo que pasa. Cuando nos comportamos de una manera que deshonra a Dios, habrá serias consecuencias y lo que sucede es esto. Existe un orden natural,
es decir, el orden normal creado por Dios. Pero ellos se rebelan contra eso y esa acción genera un cambio. Cuando niegas a Dios, cuando te rebelas contra Dios, verás una liberación del poder de la inmoralidad en la vida de esa persona. Por eso vemos hombres que no quieren estar con mujeres, sino que desean estar con otros hombres. Y con las mujeres estamos viendo lo mismo. Todo esto demuestra, como dice la Escritura, que Dios los ha entregado a una mente depravada. Eso quiere decir una mente confundida, de modo que no pueden elegir sabiamente, no pueden ejercer discernimiento. Estamos viendo eso cada vez más y más en el mundo actual. Y quiero decir simplemente, para concluir esta parte, que es vergonzoso, es una desgracia que en la tierra de Israel esto esté siendo permitido y promovido. Ciertamente la mayoría de los israelíes está en contra de la homosexualidad. Y es que la ley de Dios, la Torá, de donde salen varios de estos pasajes, está claramente en contra de la homosexualidad. Entonces, lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos también en el Nuevo Testamento. Esto es algo inaceptable para Dios y debería ser inaceptable para todo creyente. Gracias. Segunda a los Corintios 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que corresponde por lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos 14:12. Así que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Tus comentarios. Bueno, esto es muy cierto. Dios va a señalar de cada persona las acciones que hayan cometido, positivas o negativas, como dice aquí, sea bueno o malo. Y creo que malo es una palabra muy importante porque marca el contraste con lo bueno. Lo bueno se relaciona con la voluntad de Dios. Lo malo es aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Y todo lo que hacemos, seamos creyentes o no, todo lo que hacemos es examinado por Dios, quien lo divide en uno de estos dos términos. Si somos guiados por el Espíritu, vamos a elegir la voluntad de Dios. Por eso queremos caminar en el Espíritu. Queremos cumplir la justicia de la ley. Así es como un verdadero creyente ordena su vida. Entonces, debemos entender que nos presentaremos ante ese tribunal de juicio, y cada uno va a tener que rendir cuentas, y esas cuentas van a ser examinadas, como sabemos que dice en el libro de Apocalipsis. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento está siendo escrito por Dios, por lo que ese juicio será un juicio basado en la verdad. Correcto, gracias. Ahora, algunas buenas noticias. Queremos hablar de esto porque hemos visto innumerables personas que han estado involucradas en ese estilo de vida homosexual, arrepintiéndose y llegando a la fe en el Evangelio de Jesucristo. Así que hay esperanza para todos. Compartiremos un par de escrituras, Baruch, y te doy la palabra para tus comentarios. Juan 3:16, el versículo más conocido de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hechos 3:19, por tanto arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados. ¿Qué mensaje le darías, Baruch, a alguna persona que esté viendo este video y tal vez ahora mismo está involucrado en ese estilo de vida, pero ha estado pensando en el Señor y quizás algunos amigos le han estado compartiendo de la Escritura acerca del amor de Dios y el perdón que Él nos ofrece? Bueno, Dios definitivamente ama al mundo. Él ama a todos los que vivimos en este mundo. La pregunta es, ¿realmente deseo recibir el amor de Dios? Y solo hay una manera de recibir el amor de Dios, y es a través del Evangelio, a través de la obra todo suficiente del Mesías en la cruz. Cuando lo recibimos a Él, nacerá dentro de nosotros lo que dice en Hechos 3:19, un espíritu de arrepentimiento. Vamos a querer apartarnos del pecado y volvernos a Dios. Cuando hacemos eso, vamos a descubrir que ese perdón llega a nosotros. Dios es un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de perdón. Pero solo hay una manera de recibir eso, y es a través del mensaje del Evangelio, enfocado en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua, Jesús de Nazaret. Amén, gracias.
Ahora una advertencia para algunos creyentes, y quiero decir creyentes entre comillas. Lamentablemente algunas personas que se hacen llamar cristianas nos han estado diciendo que van a asistir a este evento por el simple hecho de que se realizará en Israel. Afirman que no forman parte de ese estilo de vida, pero piensan que está bien asistir porque queda en Israel. A lo largo de toda la Escritura, no entraremos en detalle obviamente, pero leemos en muchos pasajes que Israel ha estado cayendo en pecado y en rebeldía desde el principio, y Dios los ha castigado por eso. Pero este es el tipo de personas que nos han escrito que lamentablemente, en mi humilde opinión, están cegados porque idolatran a Israel. Vamos a mirar un par de escrituras, Baruch, y te paso la palabra para tus comentarios. Primero veamos Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con quien fueron sellados para el día de la redención. Ahora, recuerdo haber hecho un estudio de esto, Baruch. Corrígeme si me equivoco, pero Pablo pide, y es algo muy interesante, que no causemos al Espíritu Santo ninguna tristeza o dolor. La palabra griega es lepaite, que significa dolor o tristeza. Pero el punto de Pablo es fundamental para la comprensión del pecado desde el punto de vista cristiano. Quiere decir que los creyentes pueden entristecer al Espíritu Santo con sus acciones pecaminosas, y esta sería una de esas circunstancias. ¿Es correcto? Sí, estoy muy de acuerdo con eso. E insisto, queremos elegir lo que le agrada a Dios. Eso es parte de tener un testimonio que agrada a Dios. Así que, de nuevo, si quieres ahorrarte muchas dificultades, humillación y vergüenza, entra en acuerdo con Dios. Pero si quieres sufrir, ser humillado y avergonzado, toma tus propias decisiones. Ponerse de acuerdo con Dios siempre será la decisión más sabia. Amén. Ahora, segunda a los Corintios 6:14, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Esto me hace sentir más interesado todavía en escuchar tu conclusión final del tema, Baruch. Así que, sin más, tienes la palabra. Bueno, es un gran error que alguien crea que Israel no puede hacer nada malo. Israel ha hecho muchas cosas que desagradan a Dios. Y vemos algo. Cuando miras, por ejemplo, y te daré la cita, Ezequiel capítulo 37, incluso en los tiempos finales, ¿qué vemos? Que Israel va a ser esclava de la idolatría. Es cierto que Dios está trayendo al pueblo de regreso a la tierra. Mi propia familia es una muestra de eso, y no porque lo merezcamos, sino por causa de quién Él es y por causa de sus promesas. Pero lo cierto es que Israel, incluso en los últimos días, va a desagradar a Dios. Estoy hablando de Israel y de todo el pueblo judío. Pero, ¿qué está haciendo Dios? Él los está trayendo de vuelta a la tierra para causar un cambio. ¿Qué va a originar ese cambio? Lo originará el sufrimiento, la persecución, las cosas terribles que van a experimentar. Como dice Jeremías 37, será Etzer Hile Yaakov, un tiempo de angustia para Jacob, Umememe Yevashea, pero por esto, o como consecuencia de esto, Israel será salvo. Así que Dios no está necesariamente en este momento complacido con Israel, y quiero afirmar firmemente que este evento es algo vergonzoso, es una desgracia. Va contra la palabra de Dios, e insisto, los creyentes no deben participar ni deben venir a Israel para estar allí. De lo que esto se trata realmente es de generar turismo. Están permitiendo este evento para que mucha gente venga. No participen en este evento. Es vergonzoso, es una desgracia y es una abominación para Dios. Si el Espíritu Santo mora en ti, no vas a participar, ni siquiera vas a venir a Israel en junio mientras se celebre ese evento. Bien, amén, Baruch. Gracias por eso. Creo que para los creyentes alrededor del mundo, este es un tiempo para orar. Ayunar y orar es nuestro deber, levantar una guerra espiritual, porque eso es lo que está ocurriendo. Y también orar por la protección de los inocentes, especialmente cuando hay gente que arrastra niños inocentes a este tipo de eventos. Es algo realmente desgarrador, pero pensamos que era un mensaje importante, algo que mucha gente ha estado comentando y buscando nuestra opinión.
Gracias, Baruch, por compartir tus comentarios y por darnos esta guía para que la gente a toda costa simplemente rechace este evento y no participe. De nuevo, gracias. Hermanos y hermanas, esperamos esto haya sido de bendición para ustedes. Y como siempre decimos, si no se han suscrito al canal Amarás a Israel y Mi Estudio Bíblico, por favor consideren hacerlo y darle like al video. Baruch, gracias por tu tiempo. Fue de bendición para mí. Hermanas y hermanos, esperamos verles en un próximo video. Y como siempre, Baruch en Israel y un servidor en Sydney les decimos Shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.